Buen día, profesora. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Cómo va todo? Bien, profe. Qué bueno. Ok, ay, es que con tanta novedad, que si Ucrania, que si no sé qué, y todo lo que afecta, ¿no? Que por ejemplo, pues sí estaba bien las noticias, y sí es cierto, o sea, hay cosas que a lo mejor de momento no lo piensa uno, pero si han visto las mentadas vacunas Sputnik, ¿de dónde vienen? De Rusia, ¿no? Sí, de Rusia. Ujú. Y Y esa entonces, vacuna estuvieron poniendo toda esta semana ahí en Poli. ajá, Sí, porque se y se acabaron supone las que deben otras. llegar más, ¿no? ¿Y llegarán? ¿Quién ¿Quién, sabe? Esa es la pregunta. Y otra quién sabe? cuestión, Porque de hecho las pusieron porque se acabaron las AstraZeneca. o sea, Entonces, imagínate. o sea, si se Oh, acaban las otras como... sí, qué belleza. Y esa es una cosa, ¿no? Que nos afecta a nosotros, pues directamente, aunque está hasta el otro lado del planeta, pero nos afecta, sí, y dicen, y están tan lejos. Y luego se han visto que ahorita, a lo mejor de momento no ha habido una afectación, pero esto va a llegar en algún momento. La mayor parte de los chips que se usan para la industria automotriz, ¿saben dónde se fabrican? No, A yo ver, no. ingenieros, y nos afecta en Ucrania. También bueno, no sé, pero en Morelos también los fertilizantes y todo eso, el mayor exportador es Ucrania. Ah, o sea, no nos afecta, ¿va? O sea, esa bronca ya tan lejos, ya, ¿a Ajá. quién le No, pero importa? bueno, aquí en Morelos, bueno, yo soy de Morelos, sí Ajá. se utilizan mucho para el campo, pues. Sí, por eso digo, por eso, no nos afecta, ¿verdad? Nada. O sea, está tan lejos eso. Pues sí, nos afecta y mucho más. Ahorita, por ejemplo, ha habido una afectación, si quieren, muy mínima en cuanto al el precio del gas también. Si vieron que subió algunos centavos para esta semana, ¿no? Y a lo mejor no parece mucho, pero ahorita de momento. La próxima semana, pues, de continuar todo esto, no lo sé. Y entonces, al pasar del tiempo, pues vienen afectaciones mayores. eh, eh, Tal vez a nosotros ahorita así de forma inmediata no vemos una repercusión realmente tan importante, pero lo que estamos mencionando ahorita sí nos va a llegar a afectar en un poquito más adelante, ¿no? No sé qué tan adelante, porque a lo mejor si se tienen ya las reservas, lo que mencionaban, si los fertilizantes, si las vacunas, si los chips, si todo eso ya se tiene aquí o ya el embarque estaba por llegar y ya se recibió, pues qué bueno, ya tenemos unos meses más o un tiempo más de abasto. Pero si esto continúa, pues obviamente la repercusión se va a ver en el momento en el que las existencias de los diferentes insumos se terminen y no haya una remesa, ¿verdad? Que complete todo eso. Y eso nada más estamos hablando de cosas muy básicas, de lo que podemos observar así muy por encimita nosotros, ¿no? Pero yo creo que hay más. Y si así nos afecta a nosotros, hay otros países donde es también una repercusión directa, pero muy fuerte. Por ejemplo, se han visto en España, ya tienen un corte en cuanto al abasto de gas fuertísimo, porque venía precisamente de toda esa zona, ¿no? No sé si tenían ellos el abasto directamente ruso y demás. O sea, en Europa hay algunos problemas en algunos países que tenían tratos directos con Rusia en los cuales está afectando mucho y todos aquellos de muchos insumos que se producían se producían porque ahorita pues está parado todo en Ucrania, pues obviamente va a generar va a generar problemas de desabasto.
Si ya de por sí teníamos algunos problemas de desabasto de algunas cosas, ya ven que sí ha habido todo el año pasado, se mencionó sobre la crisis de los chips, precisamente porque hubo baja de producción y varios problemas por lo de la pandemia, empezaba a verse, a vislumbrarse un poquito de luz, a empezar a solucionar todo eso. Viene ahorita este conflicto y empieza a haber desabasto de otros elementos más, entonces esto pues no se ve que se tenga una solución muy rápida, entonces bueno, esperemos que no nos alcance eh, eh, un problema mayor, ¿verdad? Pero pues ese es un buen deseo, pero creo que va a ser complicado todo lo que se viene, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que estar atentos y ver todos los efectos. Pues les digo, o sea, parece que está tan lejos, y decimos, ay, está re lejos, ¿qué nos importa? Pues ya vimos que sí nos importa, y sí nos va a afectar más tarde, más temprano, y a muchos niveles. Entonces, pues sí, pues hay que estar atentos, ¿no? Y esperar lo mejor, entonces, pues vamos a ver qué se genera. Sin embargo, bueno, tampoco es para super agobiarnos del asunto, pero sí estar atentos. Así que bueno, pues para alegrarnos un poquito el día, sigamos jugando con nuestras chácharas, que nos que todo esto que nos afecta más inmediatamente, que es nuestro rollo del día de hoy. Bien, hemos estado, ¿verdad? Ya regresando a nuestro tema, estábamos hablando acerca de qué se debe, cómo se puede linealizar un sistema, y decíamos, bueno, pues para poder linealizar un sistema, ¿qué se necesita? Bueno, pues primero necesitas conocer los, cómo se obtienen los valores propios de ese sistema, cómo son, ya que dependiendo de cómo son, es la forma que va a tener al final la forma linealizada a la cual debes llegar, ¿ok? Y entonces sabemos que una vez que podemos identificar qué forma tendría el sistema linealizado, bueno, en base a eso vamos a obtener vamos a calcular los vectores propios asociados a esos valores propios. Y luego probamos que cuando tengamos la matriz de transformación, que es la que se obtiene con esos vectores propios, probamos si efectivamente podemos obtener la matriz linealizada que estamos esperando. Ya que si yo no identifico correctamente los elementos que intervienen en esa matriz diagonalizada, y luego obtengo yo mi matriz P, no, cuando haga yo mi prueba, pues a lo mejor si no entiendo cómo son los elementos, no voy a poder distinguir y saber si efectivamente esa diagonalización es correcta o no, si corresponde o no al sistema del cual estoy hablando. Entonces es importante que entendamos el concepto. Entonces, a todo esto, ¿cómo van? ¿Van bien en el concepto? ¿Siguen hechos bolas o cómo va todo el asunto? Ya tenían parte de su tarea, se supone que debieran haberla hecho, no sé si pudieron llevarla a cabo o no. ¿Qué dudas, preguntas, comentarios tienen al respecto? Entonces levanten su manita para que atendamos lo que quieran comentar. Nada, todo bien, pudieron hacer su tarea sin problema. A ver, Alondra, cuénteme. Sí, profesora. Estaba buscando ahorita mis hojas, pero bueno, le comento que yo a la hora de hacer los ejercicios, la verdad es que ya para comprobarla pues no me daba, y según yo lo revisé el procedimiento, pero no me daba, y pues saqué los valores propios, los vectores propios, y con eso formé mi matriz, ¿cómo se llama? Sí, mi matriz P,
y al sacarle la inversa, y ya para comprobarla, multipliqué Ajá, hizo el producto Ajá, sí, de las tres y matrices. salió un desastre. Sí, no, o sea, en una de las pruebas que hice, porque lo intenté hacer, bueno, porque yo me basé en dos cosas. Primero en lo que usted en las notas que nos Ajá, pasó usted, ajá. y aparte, vi un video de YouTube, la verdad, para ver Claro, si hay entendía un poco mejor. Y pues sí, pues hay toda la información, por eso dijimos lo que quieran. Ajá, Sí. y luego. Entonces, por ejemplo, en uno de los que hice, que fue multiplicar Por eso, a P ver, inversa por para la hacer la diagonal prueba principal. tengo que multiplicar P inversa Ajá, por A ajá. y luego por P. Ajá, pero cuando hice ese producto me salía Entonces, una cosa permíteme. muy extraña. Entonces, Sí, ok. Sí, una pues. vez que obtienes esto, dependiendo los valores propios, tú debieras tener o esta matriz diagonalizada o bien una matriz diagonalizada que tenga módulos de Jordan. En este caso, para la tarea, todos los sistemas tenían ¿qué tipo de valores propios? ¿Múltiples o diferentes? Diferentes. Diferentes. Entonces, todos esos ejercicios debieran haber generado matrices diagonalizadas así, ¿verdad? Ujú. Que tuvieran los valores diferentes todos en la diagonal principal y puros ceros arriba y abajo cuando tú hicieras la prueba. ¿Estamos? Sí, sí, ¿Sí? Va. Ok. Ahora, para poder obtener la matriz P, ¿m? sí, Esta se forma por los vectores, sí, profesora. ¿vale? Va, los vectores. Ahora, para calcular cada vector, ya que aquí debemos poner, ¿verdad? El vector 1, vector 2, etcétera, etcétera. Entonces aquí vas a tener los valores que correspondan a cada vector. Ok, cuando calculamos cada uno de los vectores, tú los sacaste en base a quién? A ecuaciones. Sí. Y hay valores que tú pudiste, que el sistema definía, y había valores que tú podías proponer, Ah, ok, sí, sí, sí. ¿sí? Sí. Bien. Entonces, si cuando hiciste tu prueba, en base a esos vectores, no te dio, ahora sí que no diagonalizó al sistema, ¿qué quiere decir? ¿Qué tenías que hacer? ¿Regresarte a dónde? A la propuesta de valores. A la propuesta de valores. Ok, sí, le digo que Y yo entonces ahí hice había que pruebas. cambiarlos, ¿no? Ok, sí. Y entonces eso te va a dar unos vectores diferentes. Sí, exacto. Sí, lo intenté, pero la otra Y me luego refería mucho más. vuelves a hacer esto y ahí sí ya debiera, si lo hiciste correcto, ya debiera darte la matriz, ya debieras poder diagonalizar el sistema. ¿Sí? Ese es el concepto. Ah, ok. Sí, está bien, profesora. Sí, es que yo lo Sí, intenté cambiando los valores como ajá. dos veces y como no me Sí, daban pero tan... hay que ver, por ejemplo, dame Entonces, una ecuación, la que quieras, la que tengas ahí. eh, de las que saqué de... Sí, cualquier ecuación de las que sacaste, Ok, la que quieras, dame saqué una. menos lambda cúbica más 6x, no, más 6 lambda cuadrada menos 11 lambda más 6 igual a cero. A ver, quiero entender qué hiciste, pero no es que esa no me estás dando para sacar el vector. Mm, para el vector... Ah, ok, ok, ya sé de cuál. Para sacar los vectores asociados Ujú, ujú. Entonces de tenías la... que sustituir, ¿te Ajá, acuerdas? En sí, tus lambdas tenías que sustituir, por ejemplo, si es para el valor 1, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Sustituir el valor de lambda 1 y los elementos del vector 1. ah, ok, sí, profesora, sí, 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 Ajá. sí, a Entonces, eso, dame una ecuación que salió de ahí. sí, tengo V1 más V2 más V3 igual a cero. No, ya no te entendí. ¿Por Bueno, es qué? que tengo tres ecuaciones Sí, de sí, que si pero quieres... ¿de dónde salió tu ecuación? A ver, dime, porque ahí creo que ahí está el asunto. Ah, ok. Bueno, del sistema de Sí, ¿cómo ecuaciones. tienes el vector?
Para obtener el vector, por ejemplo, utilicé primero el primer valor que fue lambda igual a 1 y lo sustituí así como dice. Sí, pero ¿en dónde? ¿En qué ecuación? ¿Qué aplicaste? Tuviste que Ok, aplicar una ecuación que decía que era A, ay, ajá, que era A, la matriz A, sí, la menos matriz lambda A, por i, menos lambda I, ajá, ¿no? por, Ay, sí, ay, ay, por ay. el vector. Menos, voy a poner aquí, menos lambda I. Ajá, todo esto se supone que es Sí, hay multiplico que por un formar vector. una matriz. Ajá, y Sí, luego esa hay que multiplicarla ¿por quién? Por el vector BI ujú, y luego igualarlo a cero. sí, ¿Sí o no? sí, sí, sí. Ah, ok. Entonces aquí igual a cero. Entonces, ¿qué tuviste que hacer? Sustituir lambda i, o sea, por eso el valor del lambda uno, el que sea, y multiplicarlo por el vector uno. ¿Qué elementos tiene el vector uno? Yo le puse ¿De v qué orden es? ¿De qué orden era el sistema? del vector El orden del sistema. es 3 por 3. O sea, orden 3 quiere Sí, decir que cuántos elementos debe tener tu vector. 3. ¿Cómo se llaman? Yo le puse v1, v2 y v3. Ah, con razón, no me suena. Entonces tenemos ahí x1, 1, x, 1, 2, ay no, perdón, 2, 1 y x, 3, 1, porque estos son los elementos del vector. Como sea que tú les hayas llamado, son Ujú, estos. sí, Entonces tu ecuación debe aparecer eso, ¿no? ujú, sí. De ahí debo de poder determinar a quién cada uno de ellos. Entonces, seguramente cuando hagas tu ecuación, debe salir una ecuación que posiblemente te dice x1, 1 más yo no sé qué y quién sabe qué igual con cero, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra x no sé qué, ta, 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 ta. Pero a lo mejor nomás te da dos ecuaciones y a lo mejor este elemento no está definido en las ecuaciones, ¿no? Sí, profesora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor de la primera ecuación puedes despejar a x1,1, de la segunda ecuación x2,1, pero este valor, y entonces ya de ahí calculas estos. Pero este lo tienes tú que, como este no aparezca en las ecuaciones, este lo tienes tú que proponer. Sí, profe. Bueno, Y eso es lo que hay que proponer ahora. Una vez que tú propongas lo que sea, ¿qué debes, qué debes cuidar? Primero, que la matriz P que se va a formar aquí sea una matriz no singular. Eso es lo primero que debes ver, ya que puede ser que los valores que tú estés proponiendo generen aquí una matriz singular. Si esta es una matriz singular, pues por eso no vas a llegar a ningún lado. Número uno. Una vez que tú ya ves que la matriz P que se forma con todos los vectores que calculaste te genera aquí una matriz no singular, entonces eso puede ser muy positivo. Ahora, los valores que tienes aquí, ya sea que los hayas calculado o los hayas asignado, ¿sí? Entonces tú debes ver qué hay. Si a lo mejor dices, es que ya los volví a poner y no me da, o sea, lo hice y no me da, ¿qué debieras hacer? Ah, bueno, pues a lo mejor, si este es el valor que tienes que proponer, pues propones otro valor, ¿no? O a lo mejor la asignación que hiciste aquí, a lo mejor, es que mira, mejor de la primera ecuación despejo esta y de la segunda ecuación despejo esta, porque a lo Ujú, mejor eso es necesario, ¿no? sí, Entonces ahora despejas y ya tienes tus valores nuevamente, vuelves a formar tus vectores con esa nueva asignación y vuelves a probar. Entonces haces tu prueba y posiblemente ya con eso corrige.
Ok, profesora, sí, está bien, gracias. Es que, como le digo, yo me regresé a esa parte de proponer valores y Ujú, cambié los valores propuestos, pero me daba algo diferente. Bueno, pero sí, por ejemplo, lo que el producto, bueno, el resultado del producto de las tres matrices, que es P inversa por A por P, me da en la diagonal principal los elementos lambda 1, lambda 2 y lambda 3, ah, pero en el resto no me da ceros. Entonces, no te da ceros, ¿por qué? Pues porque la asignación está mal. ok, sí, sí, lo voy a checar, profesora, gracias. Sí, pero hay que revisarlo así, por eso hay que tener mucho cuidado de despejar. Primero, obtener correctamente la ecuación, porque a lo mejor revisa desde tu suma, No, sí la tengo así como usted y si está como bien, usted por ahí. eso, si la suma está bien, porque hay veces que se nos va alguna cosita, ¿no? Sí, profesora. Se te fue un signo, y dices, ay, es que luego dices, sí, es que es 3 más 2 da 10. ¿Por qué? No sé, pero o 3 más 2 da 6. Bueno, ok, pues, no, se te va, o sea, se va. Entonces hay que hacerlo con calmita. Entonces Sí, primero profesora. revisa esto y luego pon cada uno, acuérdate, sería el vector uno, pero si es el Sí. vector 2 ya no son estos elementos. Entonces hay que poner los elementos del vector 2, los elementos del vector 3 Sí, e ir cambiando, ir calculando y sí tener mucho cuidado. ok, A sí, quién profesora. despejas de la primera ecuación, a quién despejas de la segunda ecuación. Si hay una tercera ecuación, a quién despejas de la tercera ecuación, resuelve tu sistema de ecuaciones para asignar los valores. Si nada más tienes dos ecuaciones y son tres incógnitas y no tienes y solo puedes definir dos elementos y uno no, bueno, a lo mejor es eso, que a lo mejor de tus ecuaciones tú dijiste, pues es que este es el que yo voy a proponer, pero a lo mejor este no es el que debes proponer. Entonces ahora mejor vuelve a despejar entonces las otras y propone el valor de otra de ellas. Eso es lo que tiene uno que ver hasta que llegues a la asignación correcta. Entonces, pues sí, pues hay que resolver los sistemas, no hay de otra. Ok, sí, profesora, gracias. Esa era mi duda. Bueno, y sí, así es hasta que obtengan el resultado correcto. Por eso es importante saber qué forma es la diagonalizada que corresponde a los valores para que tú vayas probando que efectivamente funciona. Bien, ¿algún otro comentario, pregunta que tengan? ¿Nada? ¿Todo bien? Porque vamos a continuar. Bueno, ok, entonces, una vez visto todo ese chunche, entonces continuamos. Bien, ahora, estoy retomando el tema. Decíamos, bueno, pues tenemos, acuérdense, dos casos. Decíamos, tenemos que calcular primero los valores propios. Y tenemos los dos casos que son cuando tenemos valores propios diferentes o valores propios repetidos o múltiples, ¿verdad? Que son igualitos. Bien, dependiendo de los valores propios, qué tipo de valor propio, decíamos, bueno, pues decíamos, bueno, pues, calcular mis vectores propios correspondientes. Cuando tenemos los valores propios diferentes, pues ya vimos, debemos obtener la forma de los valores propios, ¿verdad? La forma de los valores propios. Ay, ¿por qué no me deja? La forma de los valores propios, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Tomamos los elementos, calculamos, obtenemos la matriz de transformación, hacemos la prueba y cuando hacemos la prueba, si está correcto, decíamos toda esa asignación está correcto y la matriz P que debemos obtener es la matriz de transformación correcta, entonces cuando yo hago mi prueba, debiera obtener esta forma de matriz diagonalizada. Si llego aquí, quiere decir que la matriz P ya está lista para usarse. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos
valores propios múltiples. Ah, entonces, cuando tenemos valores propios múltiples, ustedes recuerdan, pues entonces depende de quién, de cuál es la relación de los valores propios, ¿ok? Con el número de valores propios linealmente independientes para que sepamos cuántos módulos de Jordan debemos formar. Entonces, si ustedes recuerdan, para eso es importante que yo identifique cuántos módulos de Jordan debo formar. Cuando se tienen valores múltiples, debo formar equipos. Cuando tenemos valores diferentes, no. Simplemente tenemos la forma debemos llegar a la forma diagonalizada. Cuando tenemos valores múltiples, hay que ver cuántos módulos de Jordan se deben formar, o sea, cuántos equipos. Y luego, dependiendo del número total de valores propios, yo deberé formar esos equipos con el número que corresponda de elementos. Entonces veíamos que podemos tener equipos, ¿verdad? Decíamos que solo tengan un elemento, puedo tener varios equipos que tengan solo un elemento, entonces solo cuento un elemento, quiere decir que voy a tener varios módulos de Jordan que solo tengan un elemento. Y dependiendo el número de valores propios, puede ser que tenga yo varios equipos con un elemento, puede ser que tenga yo un equipo con varios elementos. Y dependiendo de cuántos elementos forman ese equipo, pues será el tamaño o la dimensión de ese módulo. Si fueran 3 valores propios en ese equipo, entonces debía yo tener una matriz de orden 3, o sea, debiera tener aquí contar 3 filas, 3 columnas, y esa es la forma que tendría ese módulo de Jordan. Si tuviera 5 elementos, pues contaría yo entonces 5 filas, 5 columnas, y ese módulo tendría 5 filas, 5 columnas, lo que le corresponda, y eso tendría yo que pegarlo aquí. Entonces, ¿cuántos equipos de solo un elemento? ¿Y cuántos equipos con varios elementos? Los que sean. Entonces ya formo mis módulos de Jordan y los pego aquí, ¿no? Si tengo un elemento que nomás aquí tenga, pues es que tengo un equipo con 1, otro equipo con 1, y tengo un equipo con 6, bueno, pues entonces los puedo poner así, o al revés, ¿verdad? Ya saben, puedo ponerlos en el orden que yo quiera. A lo mejor podría poner primero, ¿verdad? El equipo con muchos, y luego todos los demás equipos con 1, ¿no? Los que haya. Sí, o sea, no hay problema con eso. Siempre y cuando pongas la forma que corresponde al módulo de Jordan. Eso es lo realmente importante. Si pongo primero los elementos que tienen 1 y al final el equipo que tiene muchos, o primero el equipo que tiene muchos y luego los equipos que solo tienen un elemento, eso no es realmente tan importante. Lo importante es que verifique yo que existan aquí los módulos el número de módulos de Jordan que corresponden con los elementos que corresponden. ¿Sí? Si tengo 3 módulos con un solo elemento y un módulo con 3 elementos, eso es lo que debe aparecer en mi matriz de Jordan. Eso es lo importante. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Hasta ahí algún problema? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, porque vamos a continuar. Aquí nada más estamos viendo el concepto y ahora hay que hacer el cálculo y si no lo entienden, pues ese es el problema. Sí, hasta ahí vamos bien. Ahora, para poder conocer, ¿se acuerdan ustedes? El número de elementos que debo formar, o sea, el número de equipos que usaba la fórmula que dice que
Que dice que, ¿verdad? Que S es igual a N menos R. Y entonces, cuando yo hago este cálculo, este valor de S, este es el que me dice el número de módulos de Jordan que debe formar la matriz de Jordan. Entonces, si yo no tengo correcto este valor de S, no puedo tener correctos el número de módulos de Jordan. Entonces, ¿cuántos equipos debo formar? Si yo ya calculé los valores propios, ya vi que tengo un cierto número de valores propios repetidos, bueno, ahora ¿cuántos módulos de Jordan debo formar? Bueno, pues depende del valor de ese, es el número de módulos de Jordan que debo formar. Y ya sabemos cómo debo repartir los elementos en los equipos. Entonces ya lo vimos, así como lo vimos con los deditos, ya sé, una vez que tengo el número de módulos de Jordan, ya sé, entonces ya veo del número de valores propios múltiples, cuántos meto en cada equipo. Y eso me va a dar la forma que va a tener al final la matriz de Jordan. ¿Ok? Nada más recuerden que el valor este de R no es el rango del sistema, sino es el rango de la matriz que viene ahí en las notas. ¿Sí? No es el rango de lo que tú quieras. Es el rango de la función que se requiere. ¿Ok? Si no, el valor de ese no va a corresponder. A lo mejor podría llegar a coincidir si tú obtienes el rango del sistema original y a lo mejor es igual y entonces a lo mejor coincide. Pero y si no coincide, pues va a estar mal. Entonces ten mucho cuidado de dónde debes sacar este rango. ¿Ok? Para que tengas el valor de ese correcto. Bien. ¿Hasta ahí todo bien? Disculpe, profesora, Ujú, no me quedó muy claro ujú. de dónde es que tenemos que formar la matriz de Jordan. Con módulos de Jordan. Ah, ok. La matriz de Jordan se forma con módulos de Jordan. O sea, tú lo que vas a hacer es que vas a tomar, dependiendo de cuántos modulitos, entonces te dicen, pues es que mira, necesitas formar no sé cuántos, ya, tú ya pegas aquí un módulo, si te dice son 3 módulos, entonces pegas aquí un módulo, aquí otro módulo y aquí el otro, ¿no? Que 2 módulos, pues pegas aquí un módulo y otro módulo. Que Ok, son 3, pues pegas 1, 2 y 3. ok, sí. Hay que formar los módulos, ¿no? Ok, sí, profesora, gracias. Pero nada más recuerda que cada módulo de Jordan debe llevar un cierto número de elementos Sí, es como lo que estamos viendo en la clase pasada, ¿verdad? con los deditos. ¿Cuántos módulos vas a tener? Si tienes 3 módulos de Jordan, generalmente, ¿cómo vas a repartir los elementos? Pues ¿Vas a tener 2 equipos con cuántos elementos? con 2 y 1. ¿Dos elementos? ¿Dos Bueno, sí. equipos con 2 elementos? ¿Cómo formas con los deditos? ¿Cómo lo formabas con los deditos? Ahí donde están los deditos. Estábamos diciendo que va de que el mínimo es 1, ¿no? Ajá, ¿cómo? Que el mínimo es 1 y sí que pues Entonces, aquí. ¿cuántos equipos tendrías si tienes que formar 3 equipos? 3 módulos. Entonces de a 1, ¿no? ¿Cuántos equipos con uno? 3. ¿No? Por eso, no sabes o sea, tienes un número indefinido de valores propios múltiples Ok. y tienes que formar 3 módulos de Jordan. ¿Cuántos elementos metes en cada equipo? 1, ¿no? ¿Uno en cuántos equipos? 1 en cada equipo. ¿En los 3? Pues es que
yo recuerdo de la última clase que estábamos diciendo que si tenemos como Por los eso, tres tienes 700 elementos, ¿sí? Sí. Pero tienes 3 equipos. Ah, ok, entonces, como habíamos dicho que la ¿Cuántos representación, elementos metes cuántos elementos meterías en un equipo? uno. Uno. Aquí meterías uno. ¿En el Ajá, segundo equipo? también uno. ¿Y aquí? El resto. Ah, pues ya. Ok. Entonces, da igual cuántos elementos tengas. O sea, si Eh, tengo 3 o si tengo 5 o si tengo 25, ¿cambia? No, va a quedar similar. Voy a tener un equipo con uno, o sea, voy a tener 2 equipos con uno y un equipo con muchos, Ok, sí, profesora. o con lo que quede, Sí, gracias. ¿no? Si fueran solo 3 elementos, pues entonces tendría yo 3 equipos con quién? Con uno. Con uno, solo así. Pero si tengo más de 3 y tengo que juntar 3 equipos, pues es obvio que va a tener 2 equipos con uno y un equipo con un bonche, Ah, ok, lo sí, que profesora. quede, lo Sí, que gracias. quede, ¿no? Sí, Entonces no importa cuántos elementos tenga, lo que importa son quién, cuántos equipos o cuántos módulos de Jordan debo formar. Entonces yo digo, ok, entonces primero debo conocer cuántos módulos de Jordan tengo, ¿sí? Y luego, ahora sí, cuántos elementos debe tener cada módulo de Jordan. Y entonces cuento aquí cuántos elementos debe tener cada módulo de Jordan y lo pego aquí. Eso es todo. Profesora, yo tengo una duda. Dígame. O sea, ya cuando tenemos los módulos de Jordan y los vamos a acomodar en la matriz de Jordan, debe de haber algún orden específico para acomodarlos. O sea, Dijimos que lo pongas como quieras. Primero pones los equipos que tienen uno y luego al final puedes poner el equipo que tiene muchos. Primero pones el de muchos y luego los de uno. Pones uno de muchos y los demás de uno. Ponlo en el orden que se te antoje, siempre y cuando respetes la forma de cada módulo. No me inventes ah, que hay más valores propios de los que tienes. ok, profesora, ya me quedó O claro. sea, si son 5 valores propios, debe haber 5 valores propios en total, formando cuántos equipos y cuántos elementos en cada equipo. Bueno, pues ponlo en el orden que quieras, pero no puedo tener más valores propios de los que hay. Eso sí debe ser, eso es lo que debes cuidar. ¿Sí? Si pones primero los equipos que tienen un solo elemento o los pones al final, eso es indistinto. Lo que no debe haber es que haya más elementos, más valores propios múltiples de los que tienes, o que haya un número incorrecto de módulos de Jordan. ¿Sí? Eso es lo que tú debes cuidar. Que si el orden, que si pones uno primero, el otro después da igual. Al fin todos los valores propios valen lo mismo. Da exactamente igual, ¿no? Donde dijimos y hacíamos hincapié en que era importante el orden, era cuando tenemos valores propios diferentes. Ahí sí dijimos que era muy importante que tuvieran orden y que siempre elijan numerarlos desde el valor más pequeño hasta el valor que sea mayor, ¿verdad? Para que tenga un buen orden, ¿no? Entonces que pongas el valor chiquito, luego el más grande, luego el más grande, luego el más grande y luego el más grande. Eso sí sería bueno. Sí, que ponga los números en orden ascendente cuando son valores propios diferentes. Pero cuando son valores propios múltiples, todos valen igual. Entonces da igual cuál pongas primero y cuál pongas después, ¿no? No, es que primero debes poner lambda uno. No, pero es que yo quiero que primero vaya lambda uno. No, pero es que yo quiero que mejor vaya lambda uno, lambda uno, lambda uno. No, es que a mí me parece que debe ir lambda uno, lambda uno, lambda uno. Da igual, ¿no? Es lambda uno. ¿Sí me explico? Sí, profesora, ya me quedó claro. Sí, pues es que es lambda uno. Da igual
cuál lambda 1 pongas primero y cuál lambda 1 pongas después. Nada más lo que debes cuidar es, decíamos, cuántos elementos forman cada módulo de Jordan, que no me inventes que hay más módulos con un solo elemento de los que debe haber, o que hay más módulos que tienen muchos elementos, cuando yo sé que solo puede haber un equipo que tenga muchos elementos. No puede haber no puede haber 3 equipos que tengan muchos elementos iguales, no puede. Solo puede haber un módulo de Jordan que tiene muchos elementos y todos los demás módulos de Jordan solo pueden tener un elemento. Entonces voy a tener uno con muchos y muchos módulos con un solo elemento. Eso es lo único que les debe quedar clarísimo. Decíamos, ¿qué lambda 1 pones primero y qué lambda 1 pones después? Da igual. Nada más que haya el número de módulos de Jordan correspondiente. ¿A qué corresponden estos módulos de Jordan? Al correcto cálculo del valor de S. Ya que aquí me dice cuántos valores propios múltiples linealmente independientes hay. Entonces debo calcular correctamente esto. Si no calculan correctamente esto, entonces pues no van a saber cuántos módulos de Jordan son, y cuando pongan aquí repartan los valores propios en los módulos, si no corresponde al número de módulos, obviamente la forma diagonalizada pues no va a corresponder a la forma que debe tener. Por eso hay que saber contar. Eso es todo. Y entonces, repito, tengan mucho cuidado en cómo obtienen el rango. Este rango, ¿de dónde sale? Porque no es cualquier rango. Entonces, calcúlenlo correctamente para que el valor de ese sea el que corresponde. Si este rango lo obtienen de cualquier forma, de cualquier cosa que no corresponda a la definición, pues entonces este valor de ese pues va a estar mal, por lo tanto todo lo que hagan pues va a estar mal. ¿Ok? Nada más tengan cuidado de dónde sale ese valor de ese. El valor de ese. Del número de quién, del orden del sistema y del rango de la función que se indica en la nota. ¿Sí? No es el rango del sistema original, es el rango de una función. Entonces deben obtener el rango de esa función. ¿Sale? Tengan mucho cuidado. Bien, ¿alguna otra pregunta? No me importa si me preguntan 10 veces lo mismo. Si no les quedó claro, ese es el problema. ¿Alguien más? ¿Ya quedó? Porque vamos a avanzar. Y si eso no quedó, pues menos van a entender lo que sigue. Porque ahora es el cálculo de los vectores propios, asociados a los valores propios múltiples. ¿Ya quedó entonces? Profesora, Dígame. yo tengo aquí anotado que, bueno, como nos habías dicho, ese es el número de valores propios igualmente, no, igual linealmente. Es el número de valores propios múltiples linealmente independientes. ¿Múltiples? ¿Sí? Porque este maldito valor no lo necesitas para los diferentes. ¿O lo vimos en los diferentes? No, bueno. Ya está, entonces no pueden ser valores si le pongo que son iguales, ¿no? Sí, es para los múltiples. Y a ver, ¿qué más le voy a preguntar? Ok, esto es los mismos valores propios que vamos sacando, ¿verdad? Bueno, creo que sí, pero nada más para que me confirme. A ver, otra vez, ¿qué? Que, bueno, por ejemplo, como van a ser puras raíces iguales, entonces por eso siempre está utilizando lambda 1 y lambda 1 pues en sí, toda esa... porque es el mismo valor, el que sea. Lambda 1 puede valer 5, 10, 25, 348 o 1583. Ah, ok, ¿no? sí, es que quedé un poquito confundida si era el mismo Pero valor. esas raíces valen lo mismo, el valor que sea. Si todas valen 1, todas valen 1. Sí, ¿Por qué? profesora, Porque si lambda 1 vale 1, pues todas estas valen 1. Sí, gracias. Si vale 500, todas estas valen 500. Ok. ¿No? Sí. Lo que calcules, por eso. De acuerdo a la función, ¿qué valor tiene? Ya sea valores positivos, valores negativos, ¿no? El valor que sea. Por eso hay que calcularlas.
para observarlas si son iguales o son diferentes. Ok, profesora. Gracias. Va. Bueno. Ok. Entonces, aquí acuérdense ustedes que tenemos entonces estas dos posibilidades. O tenemos valores propios diferentes o tenemos valores propios múltiples. Son los únicos dos tipos de valores que hay. O son diferentes o son múltiples. Y como ya lo vimos en el ejercicio, puedo tener sistemas en los cuales tenga yo combinaciones, porque puedo tener tanto valores múltiples como valores diferentes. Pero hay que tener mucho cuidado porque recuerden que para poder obtener los vectores propios asociados a cada valor propio, hay que calcularlos de la forma correcta. Yo no puedo calcular todo igual porque no es todo igual. Entonces, ¿cómo calculo los vectores propios asociados a estos valores propios? Lo hago con esta función, con esta que está aquí. Y ya con eso formo mi matriz P, ¿verdad? Con los vectores que obtengo de esta forma que corresponden a los valores propios diferentes. Ahora, cuando tenemos valores propios múltiples, está formado por módulos de Jordan y ya sabemos que tiene estas formas y ya vimos que puedo tener equipos con diferentes número de elementos, pues obviamente la forma de calcular los vectores propios asociados a esta matriz de Jordan ya no va a ser esta como tal. Entonces aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Aquí es donde hay que observar correctamente cómo se obtienen. Por eso es la importancia de que puedan ustedes distinguir cuántos elementos, de qué tipo, qué forma va a tener la matriz diagonalizada a la que voy a llegar, porque de esa forma yo puedo empezar a contar elementos y puedo determinar qué tipo de vector propio debo calcular y cuántos vectores propios, ¿verdad? De cada tipo. Entonces, todo eso puedo yo considerarlo. Entonces, ¿cómo se calculan los vectores propios asociados a los valores propios diferentes? Que diga múltiples. Vamos a ver. Se calculan de esta forma. Entonces, vamos a observar lo siguiente. Ya que nosotros tenemos módulos de Jordan aquí, puedo tener varios módulos de Jordan con diferente número de elementos. Voy a tener también formas diferentes de calcular los vectores propios asociados a cada tipo. Entonces, vamos a ver cómo se obtienen y qué es lo que sucede. ¿Recuerdan ustedes que yo, por ejemplo, puedo tener, decíamos, un equipo que tenga muchos elementos? Muchos elementos. Y entonces la forma diagonalizada que genera es esta, ¿verdad? Que tenga todos los elementos repetidos en la diagonal principal y luego un 1 a la derecha, ¿verdad? De cada uno de los elementos menos el último, ¿verdad? Porque este último, pues ya no no debe tener nada si es que no hay otra cosa. Si fuera un módulo que está aquí, que debiera tener del otro lado, pues un 0, porque aquí ya no pertenece al módulo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a observar aquí en esta forma, en mi forma de Jordan? Vemos que decíamos que vamos a tener un montón de elementos aquí que van a tener, ¿quién? Un 1 a la derecha, ¿verdad? De hecho, estaría aquí hasta acá. Ya que si yo viera si yo viera si yo viera hasta el penúltimo renglón, observaría, ¿verdad? Que aquí estaría aquí terminaría aquí con ¿quién? Con un 1. Ajá. Entonces veríamos que hay esto. Y solo el último renglón veríamos que que termina aquí con este valor propio, pero ya no tendría un 1 a la derecha. ¿Sí? Este elemento.
¿sí? Esto es lo que hay en el módulo de Jordan. Entonces, si yo veo un módulo que tiene muchos elementos formando un solo equipo, esto es lo que yo observo, que vamos a tener un montón de elementos que van a tener un 1 a la derecha, terminando con este último, este renglón, hasta aquí este renglón, y solo el último renglón va a tener, ¿quién? Puros ceros, y el último valor propio múltiple, y ya no va a tener nada acá, no va a tener un 1, a lo mejor a lo más, si es que es un sistema combinado, pues a lo mejor tendría aquí un 0, pero no podría tener un 1 ahí. Entonces, bueno, si esto es lo que tendríamos en el módulo, este es un solo módulo de Jordan con muchos elementos. Entonces yo veo que hay muchos elementos que van a tener un 1 a la derecha y solo un elemento que no va a tener 1 a la derecha. Ajá. Bueno, entonces como ven, quiere decir que aquí los vectores propios que correspondan a este módulo, pues no se pueden calcular igual. ¿Por qué? Porque no tengo yo los mismos elementos en cada renglón. No todos los renglones son iguales. Yo veo que todos los primeros renglones son iguales, ¿verdad? Porque tienen un 1 a la derecha, pero el último renglón no tiene un 1 a la derecha. Eso me debe quedar clarísimo. Entonces, la forma de calcular los vectores propios asociados no va a ser igual. ¿Cómo voy a calcular entonces los vectores propios que corresponden a un módulo de Jordan que tiene muchos elementos? O sea, que ese vale 1. Entonces, es un solo módulo que tiene muchos elementos. Ah, pues voy a calcularlo así. Voy a tomar la forma general del cálculo del vector propio. Entonces voy a tomar la matriz A, voy a tomar el valor propio, voy a formarlo, voy a darle forma de matriz y luego voy a tomar ¿quién? El vector 1 y lo voy a igualar a 0. Hasta aquí dicen, bueno, pues es que hasta ahí es la misma forma general del vector. Hasta ahí, ¿va? Luego, el siguiente vector, ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, pues voy a tomar igual el sistema original, el valor propio múltiple, voy a tomar el siguiente vector, pero ahora aguas, tengo que igualarlo a quién? Al vector anterior. Entonces, si ven ustedes aquí, lo debo igualar al vector anterior que calculé. Ujú, ahí está. Siguiente elemento. Voy a calcular exactamente igual, con el mismo valor propio que se repite. Ahora, el siguiente vector y luego ese resultado, eso lo voy a igualar ¿a quién? Al vector anterior. Y el que sigue, igual, al vector anterior y así hasta terminar. Al último, igual, siempre lo voy a igualar ¿a quién? Al vector anterior. Entonces aquí deben tener mucho cuidado con los cálculos. ¿Por qué? Porque si el vector anterior lo calcularon mal, pues obviamente ese error se va a seguir arrastrando. Ese sí va a ser el problema. En el otro caso, bueno, pues los vectores se calculaban independientes. Aquí no. Aquí si ustedes ven, solo el primer vector lo calculas y lo igualas a 0. Todos los demás vectores los vas a igualar ¿a quién? Al vector anterior. Entonces, como ven, esa diferencia del cálculo va a depender de quién, pues de los elementos que tenga el módulo de Jordan. Y estos, entonces, como ustedes ven aquí, tenemos que estos vectores que se calculan, no que, sin igualarlos a 0, sino que se igualan al vector anterior, estos vectores tienen un nombre particular. ¿Cómo se llaman? Ah, bueno, pues estos se llaman este, vectores propios generalizados. ¿Sí?
Entonces, estos vectores que se igualan al vector anterior se llaman vectores propios generalizados. Así que cuando yo estoy calculando los vectores asociados a los valores propios múltiples, entonces, ¿qué es lo que yo voy a calcular? ¿Qué es lo que voy a calcular? Ah, bueno, pues voy a calcular lo siguiente. Voy a calcular un vector propio y varios vectores propios generalizados. ¿De qué va a depender? De cuántos elementos tenga ese equipo. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuántos vectores propios tiene un módulo de Jordan que tenga muchos elementos? Pues solo va a tener ¿quién? Un vector propio y un montón de ¿quién? Y todos los demás elementos serán vectores propios generalizados. Quiere decir que yo solo voy a calcular un vector que es igual a 0 y todos los demás vectores que voy a calcular deberé igualarlos al vector anterior. ¿Sí? Si yo lo quiero observar si yo quiero observar esto aquí en mi diagrama o en mi módulo, ¿qué observaría yo? Ah, pues pueden ver esto. ¿Cuántos elementos tienen un 1 a la derecha? Ah, pues todos estos que tienen 1 a la derecha corresponderían aquí. ¿A quién? Pues a los vectores propios generalizados. Y si ven, solo habría un elemento que no tiene un 1 a la derecha. ¿Ese quién sería? Ah, pues sería un vector propio simplemente. ¿Sí? O sea que, entonces si ustedes ven una matriz que ya tiene esta formita, dirían, a ver, ¿cuántos elementos son iguales? Ah, ok. ¿Cuántos tienen un 1 a la derecha? Ah, esos serían los vectores propios generalizados. ¿Cuántos no tienen 1 a la derecha? Ah, esos serían vectores propios. ¿Sí? Entonces, esta es la forma que corresponde a quién? Al cálculo de los vectores propios asociados a un módulo de Jordan. Sí, esto es a un módulo de Jordan. Entonces, un módulo de Jordan, ¿qué tendría? Tendría tanto vectores propios como vectores propios generalizados. ¿Cuántos vectores propios le corresponderían a un módulo de Jordan? Pues un vector propio y todos los demás serían vectores propios generalizados. Siempre que tuviera yo un módulo de Jordan con muchos elementos, tendría yo que calcularlos así. Entonces puedo contar, si fuera un sistema que tuviera un módulo de Jordan y 3 valores propios múltiples, ¿qué tendría yo que hacer? Pues contar 3 renglones, ¿verdad? Tendría yo ¿quién? 1, 2 y 3 renglones. Quiere decir que tendría yo que calcular ¿quién? Un vector propio, o sea, uno que es igual a 0, y 2 vectores propios generalizados. ¿Sí? Y entonces mi matriz de Jordan, ¿qué tendría? Pues debiera tener ¿quién? 3 valores propios. Aquí estaría, ¿verdad? Entonces sería una matriz orden 3 porque tengo un módulo con 3. Y yo observaría, ah, pues sí, tengo dos vectores propios generalizados. Pues sí, porque es quien lambda 1 con un 1, lambda 1 con un 1 y una lambda 1 que no tiene un 1 a la derecha. Ahí está. Esto sería mi módulo, ¿no? En este caso. Y eso es lo que yo tendría que observar. ¿Sale? Ahí está. ¿Vamos bien? Todo esto está en sus notas, ¿no? O bueno, no sé qué dice la nota. Ustedes chequen la nota. Pero ahí está en sus notas, viene todo eso. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un módulo de Jordan que tiene muchos elementos, así es como se calcula. Entonces, es importante que yo pueda distinguir
cuántos vectores propios y cuántos vectores propios generalizados debo calcular. ¿Por qué? Porque los vectores propios se igualan a 0, pero los vectores propios generalizados se igualan al vector anterior. Entonces el cálculo no es el mismo, así que hay que tener mucho cuidado con contar de forma correcta. ¿Sale? Bueno, ahora, ¿recuerdan ustedes que una matriz de Jordan no solo tiene un módulo? Puede tener, ¿quién? Varios módulos. Y como ustedes recuerdan, cuando se tienen varios módulos, quiere decir que yo voy a tener, ¿quién? Varios módulos que tienen solo un elemento y solo un equipo que tenga muchos elementos. Entonces, quiere decir que si tenemos varios módulos de Jordan, sí, yo debo ver cuántos equipos son. Entonces yo puedo contar el número de equipos para saber qué voy a calcular. Entonces podría yo empezar a calcular así, fíjense bien. Observan que aquí tengo este primer renglón de elementos en los cuales se calculan los vectores propios con ese valor propio múltiple, pero que corresponden a quién todos están igualados a 0. ¿Sale? Y solo este presenta elementos que se igualan al vector anterior. Entonces, ¿cómo contaría? Fíjense bien. Contaría así. Yo digo, a ver, S vale 2. Si S vale 2, quiere decir que ¿cuántos equipos voy a tener? 2 equipos. Entonces yo contaría un equipo y 2 equipos. Luego, ¿cuántos valores propios tengo? Bueno, digamos que tenemos 8 valores propios. ¿Cuántos vectores propios calcularía? ¿Sí? Entonces, a ver, tenemos 2 valores propios múltiples linealmente independientes. O sea, voy a formar 2 equipos. ¿Sí? Tenemos 8 valores propios múltiples. Ahora lo que tienen que contar y decirme es cuántos vectores propios van a calcular y cuántos vectores propios generalizados van a calcular. Cuenten cuántos serían y levantan su manita y me dicen, por favor. Se tienen 2 equipos. Tenemos 8 valores propios múltiples. ¿Cuántos vectores propios y cuántos vectores propios generalizados deben calcular? Solo cuenten renglones aquí y eso es todo. La suma debe dar el total de 8. Si la suma de vectores me da más de 8, pues que es que está mal. Entonces, a ver, cuenten y díganme, por favor. Cuenten vectores. ¿Cuántos vectores del primer renglón debieran calcular? ¿Cuántos renglones de la primera columna debieran calcular? ¿Pueden contar hasta 8 y me dicen cuántos elementos son, por favor? Sería un valor propio y 7 valores propios generalizados. ¿Sí? ¿Solo un propio? Son 2 módulos. Pienso que serían 2 propios y 6 generalizados, ¿no? Un propio para cada módulo. Ah, ok. Estos son 2 propios. Ajá, ¿y luego? Ajá. Ya nos sobran 6, que serían los generalizados. Y 6 generalizados. Ah, ok. Pues sí, es solo contar, ¿no? Entonces sí. ¿Por qué? Porque yo veo, tengo un equipo con un elemento,
es un vector propio. Ese es solo un elemento, es solo un vector propio. Ahora, aquí debiera haber 7 elementos porque 7 más 1 son 8. Entonces veo, debe haber 7 elementos aquí. El primero que es vector propio. O sea, aquí hay otro vector propio. Y luego, ¿cuántos habría aquí? A ver, si tengo 2 y deben ser 8, entonces 8 menos 2, 6. Quiere decir que aquí debiera calcular, ay, entonces, como nos dijeron, 6 vectores propios generalizados. ¿Por qué? Porque 6 más 2 da 8. Con que sepan contar ya le hicieron. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? ¿Queda claro o no? Solo con saber contar. ¿Nadie tiene dudas? ¿Seguro? Sí, queda claro, maestra. Pues es que no sé si de qué otra forma explicarlo. A lo mejor se ofenden, pero pues es que esto ya llevamos cuántos días y siguen sin entender, entonces eso me preocupa. Todo por no saber contar. Entonces, a ver si ahora en lugar de 8, a ver, si ahora tuviéramos S vale 3 y tenemos 5 valores propios múltiples. ¿Cuántos vectores propios y cuántos vectores propios generalizados corresponde a ese sistema? ¿Cuántos deben calcular? S vale 3. Tenemos 5 lambda 1. Ajá. ¿Cuántos vectores propios y cuántos vectores propios generalizados debemos calcular? ¿Alguien me puede decir? Sí, si levantan su manita y me dice cuántos elementos son. A ver, joven José, dígame. Se dividiría en 3 módulos de Young. Cada uno va a tener 3 valores. De Jordan. De Jordan. Cada uno va a tener 3 valores. Bueno, serían 3 valores propios y 2 valores generalizados. A ver, entonces serían ¿cuántos? ¿Tres? Ajá. ¿Tres Valores propios? Ajá. Y Ujú. 2 generalizados. Y 2 generalizados. Y 3 y 2, pues nos da 5. Ok. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, de ¿Sí o acuerdo. no? Entonces, a ver, ¿alguien me puede decir cómo es que quedaron? ¿Cómo los puedo indicar aquí? Si ya los contaron, ¿cómo quedarían aquí? ¿Cómo podría numerarlos para poder contar? ¿Alguien me puede decir? Levanta su manita. ¿Quién me explica? Pues no que dicen que ya lo entendieron todo el mundo. Puedo preguntarle entonces a quien yo quiera, ¿no? Yo no veo manitas levantadas con dudas. Entonces puedo preguntar a quien yo quiera. ¿Sí? A ver, Andrea, cuénteme. ¿Anda por ahí? Andrea, ¿anda por ahí? A la 1, a las 2. ¿No? Bueno.
Veamos quién más entonces. A ver, Citlali, ¿anda por ahí? Sí, profesora. A ver, dígame, ¿cómo quedarían entonces estos si tuviéramos estos vectores propios y estos generalizados, cómo los localizo aquí? Dime. ¿Tendría entonces cuántos equipos? 2. ¿Por qué 2? Ah, no, 3 porque 3 es el valor que indicó en ese. Entonces, ¿aquí qué pondría yo? O sea, tendría yo 3. 3 equipos, ¿verdad? 1, 2, 3. Eso es. Ok, entonces tendría yo cuántos equipos con cuántos elementos. 2 con 2 y 1 con 1. No, 2 equipos con quién. Cuenta. 2 equipos con 2 vectores propios. ¿2? A ver, ¿cuántos son estos? ¿2? ¿Estos son 2? Ah, no, 1. Ahí es 1. ¿Y aquí? 1. Entonces, 2 equipos con cuántos vectores. A ver, cuenta. 1. 1. ¿Y este equipo? 1. Suman 2. Entonces, ¿cuántos equipos con un elemento tendría? 1. 2. 2 equipos con un elemento. Un elemento. Ajá, ok. ¿Y esos son vectores cómo? ¿Propios generalizados? Propios. Vectores propios. Propios, porque se igualan a 0. Entonces ya tengo 2. 2 vectores propios. 1 por cada equipo este. Y entonces tendría yo un equipo con ¿cuántos valores propios en total? Con 3. Porque tengo 5 y ya tengo 2 equipos con 1, me quedan 3, ¿verdad? Sí. 3 que forman un equipo. Entonces, ¿cuántos renglones de estos debo contar aquí? 3. 3. Entonces cuento 1, 2, 3 renglones. ¿Esos cuántos vectores propios y cuántos propios generalizados son? ¿Es un propio y 2 generalizados? Entonces tenemos un propio y 2 generalizados. Que ahora sí ya son estos que habíamos identificado, ¿verdad? Sí. ¿Y el total da 5? Sí. Que es el número de elementos que tenemos. O sea, quiere decir que vas a calcular 3 vectores igualándolos a 0 y 2 vectores igualándolos al vector anterior. Al vector, okay. ¿Sí? ¿Sí lo entendimos? Sí, ya. Eso es todo. Ok. Y entonces, así es como lo pueden contar, como ven. No hay mucha ciencia, solo es contar elementos. Ya que yo no puedo tener más elementos de los que hay, así como lo hicimos con los deditos, ¿no? Yo solo tengo 5 deditos, no puedo tener más deditos porque no puedo tener más dedos de los que tengo. Y no se trata de modificar lo que hay, sino de trabajar con lo que tienes. Porque dicen, ay maestra, pues a lo mejor me puedo poner una prótesis para que me pongan 3 dedos más en la mano. Tal vez eso podrías hacer, pero no se trata de eso, se trata de cuántos dedos tienes ahorita. 5 en cada manita. Bueno, entonces son los que hay. Es lo que tienes. ¿Cuántos dedos de tu manita? 5, 5. ¿Tienes 4? 4. ¿Tienes 2? Son 2. Los deditos que tú tienes. No puedes tener más dedos de los que tengas actualmente. ¿Ok? Entonces son 5. ¿Cuántos equipos? Entonces ya sé cuántos elementos. Yo sé que entonces, si tengo 3 equipos, voy a tener 2 equipos con un solo elemento. Y voy a tener un equipo donde voy a meter lo que me sobra. En el caso anterior que decíamos, pues que teníamos 8, ¿se acuerdan? 8. Pues ¿cuántos equipos tengo? Entonces, ¿cuántos equipos van a tener un solo elemento? Y todo lo que me sobre lo va a tener un solo, se lo voy a echar a un equipo.
Entonces, ¿cuántos vectores propios y cuántos vectores propios generalizados vamos a tener? Ah, bueno, pues eso es lo que hay que identificar, ¿no? ¿Cuántos de un solo elemento? ¿Cuántos equipos con muchos elementos? Y entonces, ¿qué tipo de vectores tiene? Y voy contando. El total, acuérdense, el total de vectores propios en general debe corresponder al total de valores propios múltiples. ¿Sí? Entonces, cuando yo sumo los vectores propios y los vectores propios generalizados, deben darme el total de valores propios múltiples que tenemos. ¿Sí? Si tenemos únicamente un sistema que solo tenga valores propios múltiples. Ahora, si además de valores propios múltiples también tuviéramos un sistema combinado, el cual tuviera tanto valores propios diferentes como múltiples, entonces quiere decir que qué valores propios tendría yo que agregar que correspondan a los valores propios diferentes. ¿Eso qué generaría? ¿Vectores propios generalizados o vectores propios múltiples? Propios simplemente. ¿Sí? O sea, el sistema que tiene valores propios diferentes, ¿qué tipo de vectores genera? ¿Vectores propios o vectores propios generalizados? Estos valores propios diferentes, ¿qué tipo de vectores genera? ¿Vectores propios o vectores propios generalizados? Todo esto ya lo calculamos. Los sistemas que tienen valores propios diferentes, ¿qué tipo de vectores propios genera? ¿Vectores propios simplemente o vectores propios generalizados? Vectores ¿Cómo propios caramba generalizados. se calculan? Vectores propios porque están igualados a 0. A 0. Ah, perfecto. Entonces, si tuviéramos un sistema el cual tiene combinados valores propios diferentes y valores propios múltiples, entonces, además de contar los vectores propios y los vectores propios generalizados que corresponden a esto, ahora habría que aumentarle ¿quién? Más los vectores propios que correspondan a los valores propios diferentes, ¿no? Si fuera el caso. ¿Sale? Eso es lo que hay, este es el concepto. Entonces, simplemente saber contar, ubicar de qué estamos hablando, ya que yo sé que los valores propios diferentes generan vectores propios. Entonces, cuento cuántos vectores propios corresponden a los valores propios diferentes. Luego, si tenemos, además de vectores propios diferentes, valores propios múltiples, ok, entonces es necesario que sepa qué debo hacer con estos valores propios. Con estos valores propios debo ver cuántos módulos de Jordan van a formar. Entonces debo calcular el número de valores, de módulos de Jordan. Dependiendo de los valores propios múltiples, entonces, y del número de módulos de Jordan, reparto, ¿verdad? Veo cuántos equipos debo formar, ya sé cuántos elementos debe tener cada equipo, y empiezo a contar cuántos vectores propios y cuántos vectores propios generalizados corresponden a estos. Y entonces ya puedo tener, si es un sistema combinado, el total de vectores propios y vectores propios generalizados que debo calcular. Y ya puedo identificar también la forma que va a tener la matriz diagonalizada
para ese caso. Y cuando yo ya tenga mi matriz P y haga mi prueba, puedo ver que efectivamente cumple con la forma diagonalizada que corresponde al tipo de valores que presenta el sistema. Ya sea que tenga solo valores diferentes o valores múltiples, que tenga un módulo, que tenga varios módulos o que tenga una combinación tanto de valores múltiples como valores diferentes. Entonces, ¿qué forma es la matriz diagonalizada que corresponde? Y luego yo ya vi, ¿verdad?, cómo contar los vectores y su forma de cálculo. Eso es todo. Entonces, no es complicado. Solo es que revisen, que hagan las tareas y que revisen. ¿Vale? Entonces sería importante que revisen la nota, ahí viene todo esto que explicamos, todo está ahí de alguna forma. Entonces nada más revísenlo. ¿Ok? Mañana ya nada más revisamos un par de ejercicios y ya están listos para hacer su examen. Ya terminamos, con eso concluimos el tema. ¿Vale? Entonces, por favor, revisen todo lo anterior, si hay dudas para que pregunten y revisemos lo que haga falta. Ya nada más vemos cómo se calcula esto con algunos ejercicios de manera muy simple y ya terminamos esto para poder ya concluir con lo que es pues digamos toda esta introducción. Bueno, pues eso sería entonces todo por hoy. Repasen lo necesario y mañana pues preguntan todo lo que necesiten. Bueno, pues pásensela bonito. Bye bye. Nos vemos, profe, gracias. Que les vaya bien. Profesora, Bonito. gracias. Hasta luego, papá. Cuídense mucho. Bye bye.